Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy me hablarás de miedo, del que te ha enseñado a negar eventos o a sufrir en secreto, del miedo que heredaste pero te empujó a sobrevivir, o quizá del miedo que le enseñó a tu voz interior a siempre decir cuidado en vez de decir confía. Quédate conmigo y exploremos los límites y beneficios de no sentirnos seguros. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 20 de Notas en Voz Alta. Vaya días los últimos que hemos vivido. Y no tienes que estar en mi país para que esta línea te aplique. La inseguridad, virtual o real, de personas malintencionadas que van por la calle o de balas perdidas, no son exclusivas de Colombia. Afectan y mucho, desaniman, abren conversaciones innecesarias, si bien el diálogo es necesario y es convocado desde todos los frentes. Te voy a leer un párrafo que ambienta el inicio de este episodio. Viene de un libro que es durísimo de leer. Es más, diría que se tiene que ser de palo para poder leerlo en una sentada. Primero las líneas y luego te cuento qué libro y qué autora nos acompañan hoy. Atrás quedaba el momento en que el destino se decidía. ¿Morirás de una bala o morirás de miedo? Entonces empezaba un tiempo neutro. Una desgracia acababa de pasar por delante sin hacerte daño y la gente todavía no tenía en mente la próxima desgracia. Entonces había muchas risas. Todos empezaban a hacer bromas. Se burlaban unos de otros. ¿Quién se había escondido en tal sitio? ¿Cómo se había escapado? Una bala que había volado pero no había dado en el blanco. Lo recuerdo muy bien. Hasta nosotros, los niños, nos juntábamos y nos reíamos. ¿Quién se había asustado y quién no? Nos reíamos y llorábamos a la vez. Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015. La mención de su premio decía que lo merecía por su escritura polifónica, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Este párrafo que acabo de leer es de su libro Últimos Testigos, que recoge memorias de quienes eran apenas niños durante la Segunda Guerra Mundial y que ya siendo adultos le contaron en una entrevista lo que recordaban de la guerra. Y aunque podría parecer que hablamos de un pasado muy lejano, la Segunda Guerra Mundial por allá a mediados del siglo pasado, si vives en Colombia o en cualquier lugar donde la violencia se ha vuelto rutina, sabes que hay párrafos que parecen escritos esta mañana, como este. La historia que escuchábamos es el relato de Nadia Gorbachova, pero podría ser una charla de cualquier comunidad que ha hecho del miedo una costumbre. Mientras lo escuchaban, ¿no les sonaba un poquito a los días del encierro por COVID? ¿Tú dónde estabas? Nos limpiábamos con alcohol las suelas de los zapatos y todos nos reímos recordando eso, a pesar de que fue una época tan difícil. Es un párrafo que evoca algo muy preciso, la suspensión del tiempo entre el horror y su repetición. Ese tiempo neutro del que habla la autora es una pausa extraña que es muy posible que tú estés viviendo en este momento porque lo peor ya pasó, pero está a punto de pasar otra vez. Porque eso que tanto temes ya mostró su peor versión, se fue, pero es posible que regrese. Aplica a un robo, a un sismo, a un atentado violento. El miedo se siente mientras ocurre, pero se vive mientras se espera que pase otra vez. Y luego, lo más profundamente humano, la risa. La risa como reacción de defensa. Los niños riéndose después de una balacera, tú burlándote de la pijama rota de tu vecino que salió corriendo cuando empezó a temblar, entre tierno y trágico al mismo tiempo. Una sonrisa que no es banalidad,
es convivencia. Y en esa convivencia, en esa aproximación colectiva al miedo, desarrollamos estrategias que a lo mejor parecen insensibles, pero resultan pura inteligencia emocional, inteligencia además primitiva. Es comunidad, es catarsis, son restos de historias que nos recuerdan que el miedo no debe disolvernos como grupo. Empecemos por definir, para efectos de este episodio, qué es el miedo. El miedo es una emoción natural, espontánea la mayoría de las veces, que se caracteriza por generar una sensación muy desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Ahora vamos por partes. Emoción natural. Sí, porque es una de las pocas emociones básicas que compartimos con todos los animales. Espontánea la mayoría de las veces, porque no nos digamos mentiras. A veces nos buscamos los miedos. Viendo, por ejemplo, una peli de terror, qué necesidad. Recordando eventos que no vale la pena recordar. O lo que es peor, temiendo cosas que podrían pasar a futuro. Un día estaba hablando con una amiga, Erika. Hola Erika, esto es para ti. Y le decía que yo no entendía por qué pienso que a mi hijo le pueden pasar cosas malas. Y que me odio por eso, porque tengo por allá la idea de que si lo pienso lo atraigo y pues nunca quiero que algo malo le pase a mi hijo. Esa clase de miedos que recuerdas, que te inventas o que te buscas son parte de la definición. Ahora, lo de la sensación muy desagradable. ¿Recuerdas tu último momento de miedo? Oh, por Dios, fue horrible. No sé cómo haya sido el tuyo. Te aseguro que fue diferente al mío, pero fue horrible. Es una sensación que no se parece a ninguna otra, así todo se parezca a cualquier otra sensación. Por ejemplo, te palpita el corazón con fuerza, pero no se siente como los latidos después de hacer cardio. Sientes que te vas a morir. Sientes también que se te va el aire, pero nada que ver con esa misma sensación cuando lo que recibes es una sorpresa agradable. Y te paralizas, o corres, o huyes, no sé, es indescriptible. Pero puedes sostener, eso sí, una charla de media hora, un podcast de media hora, describiendo cada detalle indescriptible del miedo. Increíble. Por último, detengámonos en la parte de la definición que dice real o imaginario. Y con esto nos vamos a la siguiente sección. Un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, cuya info te dejo en la descripción del episodio, seleccionó aquello a lo que más le temen los seres humanos. A las grandes alturas, a los animales peligrosos, a las lesiones corporales, a las enfermedades que estadísticamente son mortales, a hablar en público y a los espacios estrechos. La oscuridad. Yo me pregunté, ¿y por qué no está en la lista? Pues resulta que la oscuridad es el mayor miedo infantil, pero decrece con la edad. Y pues todos sabemos que con la edad la oscuridad se hace nuestra cómplice, si sabes a qué me refiero. Ahora bien, con respecto a los efectos del miedo, los más comunes son estos dos, muy sencillos y te va a sorprender saber que son mutuamente excluyentes. El miedo frena la iniciativa y el miedo promueve la creatividad. Volvamos a nuestro más reciente caso de miedo colectivo, la contingencia por COVID-19. No querías salir ni a la ventana, pero aprendiste a cocinar, ¿sí o no? Evitabas cualquier interacción porque era peligrosísima, pero descubriste que podías doblar tus camisetas de tal manera que parecieran galletas dentro de una caja, perfectas. Si ya sabemos que el miedo nos va a complicar la vida frenando nuestras iniciativas, ¿cómo potencializar su lado positivo? Empecemos por entender de dónde vienen tus miedos. Por más tentación que sientas, no generalices lo que voy a proponer.
Analiza tus miedos. Te estoy hablando a ti, que compartirás este episodio a alguien más y en ese caso le hablaré a él o a ella. Pero por ahora solo te estoy hablando a ti. Primero, ¿es tu miedo racional? Este es el miedo que tiene sentido. El que te dice, oye, estás muy cerca de la vía, da 2 pasos hacia atrás que un carro puede pasar y atropellarte. Este miedo tiene lógica. Está hecho para protegerte. Les voy a contar una historia. Cuando yo vivía en Londres, llegué a la casa y encontré que alrededor de la puerta había como unos rasguños, como si alguien hubiese intentado violentar la cerradura. Me acompañaba un inglés y mientras yo tenía miedo de que alguien intentara robarme, él solo insistía en que eso no era posible y me ofrecía explicaciones, todas las que quieran, alrededor de algo que para mí era claramente un intento de atraco, un miedo racional. Pues claro, yo crecí en un país donde roban. Él no. Crecí en un país donde estallan bombas. Él no. Lo que nos lleva al siguiente miedo. ¿Es tu miedo irracional? Para finalizar mi historia, no me robaron. La cerradura no estaba violentada y lo más probable es que esos rasguños llevaran años en esa puerta y yo no me había dado cuenta. El miedo irracional no obedece a la razón. La puerta está abierta, faltan cosas, me robaron, eso es lo racional, sino que es una alarma como una alarma defectuosa que se activa así no haya humo. Pánico a los aviones, a los ascensores o como yo, a la lluvia. Sí, lo sé, pánico a la lluvia, tema para otro podcast. Y lo más duro, aunque se te explique hasta el cansancio que tu miedo es irracional, tu cuerpo no coopera. Tiembla igual, suda igual, se aterra igual. Y hablando de sudores, ¿es tu miedo físico? Ese que te acelera el corazón cuando vas de noche por la calle y oyes una moto detrás de ti, pero no es igual si es de día y oyes 20 motos detrás de ti. En fin, la hipocresía. Este miedo te ahoga el pecho cuando ves el reflejo de alguien en la ventana y luego se va porque el reflejo eras tú. El miedo físico es puro y básico instinto, por eso es físico. No pasa por la cabeza, se queda en los músculos. La otra versión es tu miedo patológico. De ser así, yo no tengo aquí nada más para decirte. Lo tuyo es médico, ojalá estés recibiendo tratamiento y puede lucir como temor a las multitudes, a los espacios cerrados, son fobias. Estos temores a un grado que no tiene sentido para quienes nos asustamos por otras cosas más convencionales, como la lluvia, Carolina, pero que para ti constituyen riesgos vitales. Y el último miedo que te invito a considerar, si es tu caso, es el miedo secreto. Este es el título para cualquier miedo que no cabe en las 4 categorías anteriores. Aquí viene el miedo a fracasar, a hacer el ridículo, a que piensen que no eres capaz. Viene el miedo a no declararle tu amor a esa persona porque piensas que no estás a la altura o que te va a rechazar. Este miedo lo disfrazamos de cuanta cosa linda se nos ocurre, como, ay, es perfeccionismo, es prudencia, es timidez, pero casi siempre es miedo. Esto es Notas en Voz Alta y estamos hablando del miedo, en especial del que venimos sintiendo quienes escuchamos en las noticias que la violencia está agudizándose o lo que es peor, que está cada vez más cerca. El párrafo después del que leí al principio del episodio es el que voy a leer a continuación. Y con base en él, en su simpleza y en su grandeza, quiero que empecemos a usar el miedo a nuestro favor. El párrafo dice así. En casa teníamos 2 gallinas. Cuando les decíamos, ¡a callar! ¡Que vienen los alemanes! Se callaban. Se escondían con nosotros debajo de la cama sin hacer el menor ruido. Tiempo después, vi un montón de veces gallinas adiestradas en el circo y nunca me sorprendía. Y además,
las nuestras, incluso debajo de la cama, ponían puntualmente los huevos en una caja 2 veces al día. Díganme que ustedes también recrearon en su mente esa imagen de las gallinas. ¿No les pareció amoroso, brillante, tierno, absurdo, cómico, pero profundamente poderoso? Esto que lo narra una niña en medio del horror de la guerra, que seguramente mientras la entrevistaban de adulta le revolcaba todos esos miedos que tenía por dentro. Y ella lo que recuerda es que las gallinas lograron seguir siendo funcionales en medio del terror. Y le decimos gallinas a los cobardes, ¿no? Qué contradicción. Si con tal madurez y ánimo de supervivencia actuaron esas gallinas, ¿qué no podríamos hacer nosotros? Este párrafo, poniéndose en modo sigilo y aún así cumpliendo su ciclo vital de poner huevos, es una historia que merece un libro por sí sola. Así que, inspiradas en este par de gallinas, aquí tienes 5 propuestas para usar tu miedo de la manera más provechosa posible. La propuesta número 1. Usa tu miedo para preparar tu refugio. Si estás aquí escuchándome, lo más seguro es que estés bien, a salvo, con miedo, con la angustia propia que da vivir en medio de actos de terrorismo, pero estás a salvo. No dejes para después la construcción de tu refugio, ahora que estás a salvo. Y tu refugio, que puede ser bien un lugar mental o bien un lugar físico, es ese lugar al que irá tu mente o irá tu cuerpo en momentos en que el peligro de verdad sea latente. Ya no recuerdo en qué episodio les compartí mi historia de la casa del lago, que ahora es mi casa física, pero es un lugar que desde niña usé para protegerme. La casa del lago era un lugar imaginario frente a un lago, una casa frente a un lago donde nada podía pasar. Allí me refugiaba, ojo, no me escondía, no me escapaba, porque ya pienso que esto sí podría generar como problemas entre psicológicos y mentales, no, era el lugar de refugio, era el lugar al que yo me iba cuando me metía a mi cuarto, cerraba los ojos y escuchaba por allá a mi mamá que estaba brava y regañando. Y tiempo después era al lugar al que me dirigía cuando me pasaron cosas tan duras como mi divorcio o problemas económicos y de salud que viví en algunas etapas de mi vida. Créate un lugar basado, por ejemplo, en un recuerdo bonito, en lo que más te gusta, en tu perrito o en la compañía de alguien que te hace reír. A este lugar puedes recurrir cuando tus miedos, racionales o irracionales, están así como saliéndose de control. ¿Para evadirlos? No, para que se te quite el miedo. Este lugar es el equivalente al bajo la cama de las gallinas. Allí te proteges, te recuerdas que la seguridad existe y te preparas para seguir. Este lugar, por supuesto, tiene que ser físico también. Un barrio seguro, un trabajo donde se hablen con respeto, un colegio donde puedas tener contacto con los profesores de tus hijos. Estos son ejemplos de lugares físicos seguros que tienes que buscar, a los que debes aspirar. Los refugios salvan a las personas de tornados. Un edificio sismo resistente le da tiempo a las personas para evacuar cuando hay un sismo. Y una casa, tu casa, debe ofrecerte la tranquilidad de seguir poniéndole los huevos a la vida. No dejes de prepararte un refugio para el miedo y úsalo cada vez que sea necesario. Ahora seguimos con la propuesta número 2. Escucha todas las alarmas, pero evacúa con inteligencia. Miren,
Las alarmas suenan en caso de temblor, porque es que aquí, además de la violencia que estamos experimentando, pasamos por un temblor muy fuerte recientemente. Y todas las alarmas suenan. Las noticias abundan porque hay algo allá afuera que da miedo y que hay que notificar. Sí, hay atentados, sí, hay robos, sí, hay violencia, sí, hay temblores. Hay además discursos de odio que suben el volumen y cuerpos que están cayendo sin ningún sentido. Entonces es normal y es necesario que nuestro corazón se alerte y nuestra cabeza, por supuesto. En línea con lo anterior, es lógico que tus ganas de moverte, de salir, de vivir, pues se reduzcan. Pero una cosa es tener miedo y otra es darle a ese miedo el control de tu agenda. Si la alarma decide por ti, decide por nosotros, pues nunca más vamos ni a ir a clase o a cine, no nos vamos a volver a subir a un bus, ni a caminar en el parque, ni a visitar a alguien para abrazarle y decirle, oye, te extraño, tenía ganas de verte. Si estás escuchando alarmas, haz como nos enseñan los simulacros. Evacúa con inteligencia, pero no con paranoia. Tener precaución no puede ser dejar de vivir. ¿Qué tal si revisamos la ruta por la que vamos y buscamos una más segura? ¿Qué tal si compartimos nuestra ubicación para sentir que alguien nos acompaña? ¿Qué tal si no salimos solos? También aprovechemos esto para estar un poquito más con amigos y con familia. No saquemos el celular en sitios peligrosos. ¿Qué tal si estamos atentos? Pero que al final el miedo no sea la excusa para dejar de hacer las cosas que nos mueven. A alguien más le han llegado cadenas de información, que son más bien cadenas de desinformación, diciendo que no vayamos a un centro comercial. Ya todas desmentidas, por supuesto. O sea, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde nos puede llevar una alarma que no te está advirtiendo, te está diciendo que te escondas? El mundo no se va a volver más seguro solo porque te escondas. De hecho, se hará más habitable cuanto más sigas transitando por él. Mi propuesta número 3 la he bautizado Tiembla Mundo. El miedo físico es real. Es el nudo en la garganta, es la espalda tensa, es nuestra mirada buscando la salida de emergencia. Y pues cuando el noticiero te confirma que efectivamente hay peligro por todas partes, pues hay razones para estar alerta. Esto no es drama, tu cuerpo no se lo está inventando. Está, de hecho, haciendo su trabajo. Está tratando de protegerte. Pero aquí viene la otra cara de ese mismo cuerpo en alerta. Los mismos brazos que se van a cruzar para protegerte pueden escribir, pueden amasar una torta, pueden grabar un video positivo, pueden construir algo. La misma boca que se quiere quedar muda por miedo puede cantar. ¿Han escuchado las canciones compuestas para Miguel Uribe, el candidato contra el que se atentó? Miren, le gustarán o no le gustarán a quien las escuche, pero esta es una manera muy bonita y muy fuerte de luchar contra el miedo. ¿De verdad lo único que quieres es esconderte? Bueno, ¿qué tal si te escondes en un bosque, en un museo, en una actividad que hace mucho no practicabas? Si algo he aprendido con mi ansiedad permanente, es que el cuerpo no necesita que lo calmes, necesita que le des una tarea, necesita que lo ocupes. Usa este miedo como excusa para moverte hacia algo que valga la pena. Por eso, cuando hablamos de ser funcionales en medio del miedo, como las gallinas, no hablamos de negarlo, sino de redirigir esa energía. Si tu cuerpo está tenso, respira, sacúdelo, salta, baila. Pon esa energía de miedo en otra parte. Idealmente úsala como insumo. Entonces, haz pan, graba ese video, sal a caminar, abre un cuaderno y escribe. Tu cuerpo también quiere ayudarte a sobrevivir, pero de otra forma.
no escondiéndose, no solo escondiéndose, sino transformando lo que siente en algo que otros puedan ver, tocar, escuchar. Y tu cuerpo, como las gallinas debajo de la cama, aún en la oscuridad, sigue listo para dar más. Propuesta número 4. Que la primera en calmarse sea tu voz. El miedo colectivo no es más sabio ni más real por ser colectivo. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice por ahí el dicho. En días tan turbulentos como estos, trabaja en mejorar tu discurso. No por positivismo vacío, sino por higiene mental. ¿Quién quiere tener todo esto en la cabeza? Que sea como tu apoyo a la salud pública del alma. Habla con la verdad para empezar, pero también habla con esperanza. Revisa los adjetivos que usas y evita a toda costa, en lo posible, los que mencionan puntos cardinales, colores y razas. Habla de unidad como contexto, no como conjuntos aislados que no deben mezclarse. Es que tenemos que unirnos los buenos, es que tenemos... No, somos un contexto, somos un grupo, somos todos enfrentando estos días de miedo. Si no calmamos la voz, no hay chaleco antibalas que nos salve de todo esto. Piensa también en la voz interior del capítulo 19, que no que este miedo no se vuelva un susurro agudo que dice que no puedes, que mejor te calles, que no salgas, que no hagas. Recuerda, como lo decíamos en ese episodio, que tu voz interior no debe tomar decisiones por ti. Y si vas a hablar con otros, si vas a hablar en voz alta, que sea para construir, por favor, para calmar, para ayudar a pensar en soluciones, no para incendiar más este miedo que ya viene instalado desde las noticias, desde las redes, desde lo que habla la gente por la calle. La palabra es el primer termómetro emocional. Tú decides si dejas que se siga elevando la fiebre o paras esa calentura llamada pánico. Y la propuesta número 5, que la paciencia sea la última en irse. No sabemos cuánto va a durar esto. De hecho, llevamos casi 100 años en estas. No sabemos si el miedo que sentimos se va a disipar, va a desaparecer, si le vamos a poner otro rostro o va a cambiar de rostro, no lo sé, no lo sabes, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, seguimos aquí porque alguien, antes que nosotros, supo resistir con paciencia. No se cruzó de brazos esperando un milagro. Estamos aquí porque los profesores no dejaron de educarnos, los médicos siguieron atendiendo nuestras dolencias y los empresarios confiaron en que podían hacer crecer este país. Sin ir muy lejos, estamos aquí por nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres que no se detuvieron en momentos igualitos a estos. Y en vez de meternos debajo de la cama como gallinas, nos hicieron salir a pastorear. Sigamos siendo humanos, con paciencia, aunque el mundo se deshumanice. Si vamos a tener miedo, tengámoslo con inteligencia, resistamos con intención y sigamos enseñando, sigamos escribiendo, criando, sembrando, cantando, haciendo negocios. Esto también pasará, pero mientras pasa, no dejemos de ser quienes somos. Y con esto, mis queridas gallinas de jaula, que volverán a ser gallinas felices, llegamos al final del episodio 20 de Notas en Voz Alta. No somos gallinas, pero sí. Nos escondemos, guardamos silencio, pero seguimos poniéndole huevos a la vida, poniendo vida donde se necesita. Eso es lo que el miedo no espera de ti, que creas, que te rías, que digas la verdad. Si el mundo está roto, como nos dicen, patas arriba, sin control, entonces seamos quienes lo remiendan, le dan la vuelta para que se ponga derechito y quienes lo controlan. Lo controlan con palabras, con gestos, con paciencia.
Esto no se va a arreglar de inmediato. No sabemos cuándo tampoco, pero que el cambio no nos encuentre dentro de la jaula, sino fuera de ella. Si hoy sentiste miedo, recuérdalo bien. También lo sentía quien te acaba de hablar y aún así grabó este episodio. Antes de irte, asegúrate de seguirme en la plataforma desde donde me escuchas, que bien pudo ser Spotify, YouTube o Apple Podcast. Si este episodio te acompañó, aunque fuera un poquito, en medio del miedo, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite una voz que no dramatice, pero que tampoco se esconda. Nos escuchamos en una semana. Hasta entonces, que el miedo no te enmudezca, sino que te afine. Chao, chao.